viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Volvió Job a reanudar su discurso, y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche, y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio, y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían, y se escondían, y los ancianos se levantaban, y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían, y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más en este su programa Raíces. Hoy nos corresponde Job capítulo 29. Vamos a estar observando este capítulo y, amados hermanos, me ha llamado mucho la atención este capítulo 29. Porque en este capítulo 29 Job nostálgicamente mira a quién fue él antes de su sufrimiento. Job fue un líder justo, una persona respetada, un hombre con familia, un hombre que practicaba la justicia, hacía justicia, era un hombre muy bondadoso, generoso, y era un hombre que ayudaba a aquellas personas que estaban en necesidad. Y él recuerda aquellos momentos y vamos a echar un vistazo a esta palabra, porque verdaderamente podemos también conocer a Job. ¿Quién era Job? Porque la palabra nos declara que Job era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios. Pero en este capítulo 29 veo cómo él, hablando sobre aquellos días de gloria que vivió, aquellos días donde él se sentía feliz, contento, agradecido, antes de su sufrimiento, desde luego. Entonces nos enseña un poco quién era Job. Es como si Job hablara de él, quién era él y quién es él. Así que vamos a ver un poco este pasaje. Dice en el verso 2, donde dice claramente: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara? O sea, Job quiere es como un pensamiento humano que a veces nos da a nosotros, cuando a veces uno dice y piensa: si yo pudiera volver al pasado, si yo pudiera volver al pasado y algunos errores que cometí en la vida,
no lo hubiera cometido, o volver al pasado y arreglar aquellos errores que hice. O sea, pensamiento humano, pensamiento que a veces el hombre o nosotros nos ponemos, si el tiempo volviera atrás, porque hay muchas cosas en nuestras vidas que marcaron nuestra vida, marcaron nuestra historia, marcaron nuestro ser, muchas para bien, otras para mal. Hay recuerdos bonitos, como también tenemos recuerdos malos. Y esos recuerdos malos a veces uno quisiera que si el tiempo volviera para atrás y uno los enmendara, los arreglara. Pero sabemos que no es así, amados hermanos. Dios nos da una vida, Dios nos da el privilegio de vivir, y a veces en nuestra vida hay momentos difíciles. Pasamos quizás por momentos difíciles cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, años atrás, meses atrás, días atrás, y uno quisiera como que si pudiera uno volver a estar y arreglar esas cosas. O también como Job, cuando Job recordaba aquellos momentos donde él dice, donde Dios me guardaba. O sea, Job en su pensamiento está pensando en aquellos días donde era guardado por el Señor, protegido por el Señor, cuidado por el Señor. Y ahora él se encuentra en un estado de sufrimiento, y piensa Job que ya Dios no está con él, que ya Dios no le cuida, que ya Dios lo ha desamparado, que ya él va a continuar en esa miseria. Y todavía Job no puede entender el porqué de este sufrimiento, el porqué me ha pasado esto cuando yo era de esta manera. Yo hacía las cosas rectas, yo viví para agradar a Dios, yo practiqué justicia, yo ayudé al prójimo, yo aconsejé a las personas, a los príncipes, a los ancianos, se detenían para escucharme. O sea, hay un relato aquí tremendo de parte de Job concerniente a quién era él, como aquella persona que la palabra nos describe al principio: el hombre justo, el hombre temeroso, el hombre que hacía sacrificios por si sus hijos pecaban delante de Dios. Él levantaba un sacrificio, él en otras palabras levantaba una adoración a Dios, hacía cosas para agradar a Dios verdaderamente. Y vemos aquí que Job recuerda aquellos días. Dice: si volvieran aquellos meses pasados, si volvieran aquellos días pasados donde Dios me guardaba. Dice: sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Mire cómo expresa Job. Job dice: cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, o sea, cuando Dios estaba con él. Ahora vemos un Job que se siente solo, un Job que piensa que la presencia de Dios lo ha desamparado. Y sabemos que no, amados hermanos. Y esto nos hace entender a nosotros que muchas veces nosotros, en medio de momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de angustia, en momentos de dolor, vamos quizás a sentirnos así solos, y vamos a pensar que Dios no escucha nuestras oraciones, que Dios no está al lado nuestro, que Dios nos ha desamparado. Y sabemos que Dios nunca nos va a desamparar. Dios siempre va a estar con nosotros, con aquellos que aman al Señor, con aquellos que obedecen al Señor, con aquellos que practican misericordia, practican justicia, la bondad del Señor, el amor de Dios. Dios nunca va a desampararlo. Aquellos que han creído, los creyentes, los hijos de Dios, aquellos que han creído al Evangelio, aquellos que han creído en Cristo Jesús, amados hermanos,
nunca vamos a ser desamparados por el Señor. Es más, el Señor prometió a no dejarnos solos y nos envió a su Santo Espíritu. Nos envió su Espíritu para que habitase en nosotros, para que nosotros no estuviésemos solos, para que ese Espíritu Santo nos conduciera a toda verdad y a toda justicia, para que el Espíritu Santo nos llevara cada día a su palabra. Amados hermanos, no estamos solos. Aun cuando pensamos como Job que estamos solos, aun cuando pensamos como Job que ya Dios no está, Dios está presente, Dios está con nosotros y Dios sigue al cuidado de nosotros aunque estemos pasando por la prueba, por el dolor y por el sufrimiento. Jesús pasó por el dolor, Jesús pasó por el sufrimiento. Jesús fue un hombre experimentado en quebranto, fue un hombre que pasó dolores y sufrió por nuestras enfermedades, llevó el castigo sobre él por nuestros pecados. Así lo dice Isaías capítulo 53, amados hermanos. Él sufrió, amados hermanos, y el Señor estuvo con él. Siempre el Padre estuvo con el Hijo. Nunca el Padre le abandonó. Y así es el Padre con nosotros. Dios va a estar con nosotros aún en medio de pruebas y de quebrantos. Job comienza a desear nostálgicamente, recuerda aquel tiempo, recuerda aquellos días y quisiera que aquellos días regresaran, quisiera que volviesen aquellos días donde él era un hombre que podemos ver mediante este capítulo, que era un hombre, era un líder, era un hombre que tenía honra, era un hombre que tenía prestigio, por así decirlo, gozaba de un buen testimonio delante de los demás. Dice aquí, amados hermanos, dice verso 7, cuando yo salía a la puerta a juicio, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, los príncipes detenían sus palabras, ponían las manos sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. O sea, los príncipes, los jóvenes, los ancianos, aquellas personas que escuchaban el consejo que Job le daba a ellos. O sea, Job era un hombre que aconsejaba, Job era un hombre que hablaba y creo que era un hombre que podía expresar de las misericordia de Dios, un hombre que podía expresar del gran amor de Dios, un hombre que podía expresar del cuidado de Dios, porque experimentó en él el cuidado de Dios. Job experimentaba que Dios le cuidaba, que Dios le guardaba y podemos pensar que Job hablaba, Job traía palabra a estos hombres y estos hombres le escuchaban y le decían bienaventurado, o sea, eres un hombre bendecido, eres un hombre bendecido. Dice, y los ojos que me veían me daban testimonio y daban testimonio, hablaban de Job, daban testimonio de que era un hombre respetado, un hombre que recibía honra por quien era, no era un hombre que abusaba de su autoridad, no era un hombre que por ser un hombre rico, por ser un hombre con posesiones, por ser un hombre con posición social, abusaba o ponía opresión a los demás. No, al contrario, mire cómo dice, porque yo libraba al pobre que clamaba, el verso 12, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Vemos a un Job que
se desprendía para ayudar. Era un hombre que ayudaba a los huérfanos, ayudaba a las viudas, al que estaba desvalido, al que estaba en necesidad. Él no tan solamente quizás llevaba el consejo y la palabra, sino que aportaba a aquellos que estaban en necesidad. Era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre cuidador de los demás, era un hombre agradecido. Dios le había bendecido y él bendecía a los demás. Tal por gracia lo que por gracia recibimos, amados hermanos. Dios nos llama a bendecir. Dios nos llama si tenemos la oportunidad, amados hermanos. Quizás uno a veces tiene el corazón para ayudar, pero no tiene quizás los recursos. Pero ¿sabes qué? Si usted no tiene recursos para ayudar, pero usted puede orar, usted puede clamar, usted puede interceder, usted puede pedirle a Dios para que Dios toque corazones, Dios toque vidas, para que estas vidas puedan ayudar a los que están desvalidos. Y si puede ayudar, ayude, amado hermano, ayude, pero hágalo con gozo, hágalo con alegría. Dios bendice al dador alegre, aquel que da con gozo y alegría, no buscando nada, no usando trompeta para que todo el mundo lo sepa, no, sino lo hace en silencio, lo hace ante la presencia de Dios, lo hace para ayudar a los demás, para el cuidado de los demás. Estamos llamados a eso. Job hacía eso. Job, estamos conociendo a Job. ¿Quién era Job? Un hombre que aconsejaba, un hombre que era líder, un hombre que se preocupaba por el bienestar de los demás. Cuando veía al huérfano, cuando veía a la viuda, cuando veía a los desvalidos, quería ayudar, quería prestar servicio, porque eso es lo que nosotros somos. Somos siervos de Dios, somos ministros, servidores. No, Jesucristo nos enseñó y Jesús enseñó que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Cristo vino para servirnos. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino para rescatarnos de la muerte. Cristo vino para rescatarnos del juicio, de la ira venidera. El Señor tiene cuidado de nosotros. Él cuida de ti, Él cuida de mí, Él cuida de sus hijos, del huérfano, de la viuda, del pobre. Como Job dice en este verso 29 que hacía, dice: porque yo libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador. Bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. O sea, era un hombre justo, como lo vemos al principio de este libro. Job era un hombre justo, se vestía de justicia. Mira lo que dice: yo era ojo al ciego y pies al cojo. O sea, al menesteroso era padre. O sea, podemos ver que Job recuerda con añoranza aquellos días que Dios le cuidaba. Recuerda que era un líder que se sentaba a la puerta frente a la ciudad. Allí los ancianos príncipes escuchaban sus consejos. Vemos a un Job que se describe a sí mismo como defensor de los pobres, y destacaba su autoridad. Esa autoridad se vestía de esa autoridad, no se basaba en opresión, sino que ayudaba a los desvalidos, a los pobres, a los necesitados. Qué bonita, ¿verdad?, la vida de Job. Ojalá que nosotros seamos como Job vivió. Ahora está en el proceso del sufrimiento. También los siervos de Dios sufren. También los hijos de Dios sufren. También los hijos de Dios se enferman. También los hijos de Dios pasan por escasez. Por eso
en cierto momento dijo el apóstol Pablo, y quisiera buscar esta escritura y compartirla con ustedes, amados hermanos. Déjenme buscarla un momento, donde el apóstol Pablo dijo estas palabras en Filipenses 4. Dice en Filipenses 4, en el verso 10 en adelante, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, Pablo está agradecido con la iglesia de Filipenses, una iglesia que tuvo al cuidado del apóstol Pablo, aun cuando el apóstol Pablo estaba preso, aun cuando el apóstol Pablo tenía alguna necesidad, tenía necesidad de algo. Esta iglesia apoyó al apóstol Pablo, cuidó del apóstol Pablo, como dice aquí: vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues escuche esto, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Un hijo de Dios, como fue el apóstol Pablo y como somos nosotros, debe contentarse no importando cuál sea su situación. Pablo aprendió estas cosas: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo aún cuando esté en sufrimiento, cuando esté en necesidad, cuando esté pasando por alguna circunstancia. Mi fe en Cristo, mi fe en el Señor sabe que voy hacia adelante y voy a cruzar al otro lado. Y aun cuando hay abundancia, también sé darle gracias a Dios por ese tiempo donde Dios nos bendice, donde Dios multiplica el pan, donde Dios trae salud, trae vida y trae muchas cosas que son añadiduras, porque hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así que, amados hermanos, vivamos una vida como aquella que Job experimentó antes del sufrimiento. Sabemos que más adelante Dios lo va a bendecir, Dios lo va a levantar y Dios va a multiplicar cada una de aquellas cosas que Job fue perdiendo en su caminar, y aquello que Dios le permitió que perdió. Más adelante vamos a ver cómo Job es bendecido. También Job pensaba que en aquel tiempo de prosperidad iba a morir en paz y en éxito. Amados hermanos, sea que vivamos o sea que moramos, somos de Cristo. Tengamos o no tengamos, somos de Cristo, amados hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Recordemos en aquellos tiempos lo mucho que fuimos bendecidos. Recordamos quizás aquellos malos tiempos, pero en todo tiempo Dios estuvo con nosotros, y en todo tiempo Dios estará contigo y conmigo. Dios te bendiga.
raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces.